Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el día de hoy en Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 11. Estamos ya en la parte final, cada vez nos acercamos, damos un pasito más hacia el final del libro. Y estamos en esa conclusión o en ese epílogo, en ese resumen que el rey Salomón está dando a su escrito. Está haciendo como una ficha técnica de lo que él ha hecho. Es decir, ya nos presentó el informe, ya nos presentó el documento investigativo, ya sacó todas las conclusiones y las recomendaciones y ahora en esta parte final nos está presentando la ficha técnica de las metodologías, los propósitos, los motivos, los enfoques de cómo realizó la investigación. Es un verdadero trabajo científico, es un trabajo supremamente profundo y técnico que amerita pues un buen aprovechamiento de parte nuestra. El texto de hoy dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Recordemos que muchos dicen que este epílogo no lo escribió el rey Salomón, sino que hubo un editor o un tercer editor que fue el que hizo el epílogo, pero la Biblia no dice eso. Entonces la Biblia dice que fue de Salomón, entonces aceptemos que fue de Salomón y que Salomón en tercera persona hace esta ficha técnica registrándose o presentando este documento como un documento técnico, científico y como una teoría válida de un concepto de la vida que debe ser considerado. El tema que nosotros vamos a estudiar hoy es estimulación temprana. Y para los que han estado en temas de especialmente con niños pequeños en colegios o en ginecología, nos recomiendan el concepto o la tarea o los ejercicios para la estimulación temprana. Los psicólogos y pedagogos recientes, muchos de ellos, han abogado en los últimos años por el tema de la estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? Es un conjunto de técnicas que según los psicólogos o pedagogos pedagogos cognitivos dicen que ayuda al niño en la temprana edad o en la primera infancia o desde el vientre y en los primeros años de vida a desarrollar mejor sus capacidades. Entonces dicen que la estimulación temprana especialmente es efectiva en niños de 0 a 6 años y que consiste en exponerlos pues a ejercicios mentales, a música, a terapia física, a terapia motriz, y que todo eso estimula su cerebro, estimula su motricidad, estimula su plasticidad y que él logra más resultados que cuando uno no está sometido a estimulación temprana. Este es un concepto que estuvo en boga en muchos pedagogos y psicólogos, pero que está hoy en día un poco revaluado por algunas fuentes del conocimiento. Sin embargo, la pregunta ¿es importante la estimulación temprana? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de estimulación es importante? Porque los psicólogos o los pedagogos nos dicen que es importante la estimulación que incite al niño al arte o a la música o al deporte o a tener mayor desarrollo y mayor agilidad de muchas cosas. Pero también se ha comprobado científicamente que los niños que han sido mayormente expuestos a una estimulación temprana hoy se considera que fueron sobreestimulados y que esa sobreestimulación, es decir, exponer a niños temprano a tablets, a pantallas, a cuestiones digitales o a cuestiones de música o de arte o de deporte temprano, les puede causar serios problemas. Es decir, las teorías humanas que están en boga por un tiempo, luego terminan siendo reevaluadas y terminan mostrando que hay errores o hay falencias. Nosotros estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Muy bien, el rey Salomón sí nos ha estado hablando de algo que se debe estimular tempranamente en la vida del niño. ¿Recuerdan qué es? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, sí habla de una especie de estimulación o incitación o exposición que tempranamente se debe proveer a nuestros hijos o a nuestros jóvenes para que a medida que van enfrentando la vida ellos tengan herramientas o tengan recursos para enfrentarse a los diferentes desafíos de la vida, especialmente enfrentarse a la muerte
y enfrentarse al juicio de Dios, que son los dos más grandes desafíos comunes que tenemos los seres humanos en esta tierra. Entonces, desde ese punto de vista, el rey Salomón sí es un defensor de la estimulación temprana, pero no de la estimulación cognitiva, ni motriz, ni emocional, ni artística, sino de que nuestros hijos desde que nacen sean estimulados, es decir, expuestos al Evangelio, porque el Evangelio es la verdad. Es decir, no retraiga a sus hijos del Evangelio, sino expóngalos, porque si usted los retrae, les está causando retraso y problema en su desarrollo y en su conocimiento de la verdad. Pero si usted expone a sus hijos a la verdad y al Evangelio y los estimula a la obediencia y a la fe, puede lograr resultados. Es probable que no se vean esos resultados inmediatamente, pero sí hay resultados. Génesis 48:15 dice, y bendijo a José diciendo, está hablando Jacob, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Estamos hablando de 4 generaciones, ¿sí notaron? Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿En qué se han mantenido esas 4 generaciones? En la verdad, en la fe, en el testimonio público del conocimiento y la obediencia al Señor. ¿Quién ha hecho que esas 4 generaciones se mantengan firmes? El Dios, creador del cielo y de la tierra, nos ha sostenido hasta este día en la verdad, pero obviamente también ha habido responsabilidades cumplidas y deberes también cumplidos. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, vamos a defender el concepto de la estimulación temprana. ¿Estamos de acuerdo? Pero no el concepto de estimulación temprana de la psicología o la pedagogía o la sociología. Ese no nos interesa. Nos interesa el concepto de que nuestros hijos desde que están en el vientre deben ser estimulados ¿a qué? Al Evangelio, es decir, expuestos al Evangelio. Más que ponerles música de Beethoven y de Mozart y de Chopin, debemos ponerles el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Más que mostrarles obras de arte, debemos orar y mostrarles el Evangelio. Más que llevarlos desde que nacen a los estímulos de crecimiento y desarrollo, debemos llevarlos a la iglesia. ¿Se acuerda a qué edad los niños hebreos eran traídos a la iglesia la primera vez? A los 8 días. No los llevaban a control de desarrollo y crecimiento y estimulación temprana. Los llevaban a la iglesia y de ahí en adelante, ¿a dónde los llevaban todas las semanas? A la iglesia. ¿Y dónde los llevaban cuando habían fiestas? A la iglesia. ¿Y dónde los llevaban cuando había aniversarios? A la iglesia. ¿Y dónde estaban los hijos de los creyentes y de los hebreos todo el tiempo, semanalmente? En la iglesia. Estimulación temprana. Instruye al niño en su camino desde niño y aun cuando fuere viejo, ¿recuerdan esa promesa hermosa? No se apartará. Lo que nos está diciendo aquí el rey Salomón es, la verdadera estimulación temprana es la que da el Evangelio. ¿Quiénes son los responsables de dar esa estimulación temprana o esa exposición temprana a la verdad y a la fe? Según este texto, los predicadores, o los sabios, o los maestros, o los pastores. Y nos va a hablar a los que estamos predicando que tenemos un encargo público y una misión pública delante de Dios y delante de la sociedad. Delante de Dios, predicar, y delante de la sociedad, llamar a la gente al arrepentimiento. No tenemos licencia, no tenemos vacaciones, no tenemos días libres, tenemos una gran tarea y es la tarea de estimular a la audiencia a la fe y a la obediencia en el Señor. La estimulación. Pero me llama mucho la atención porque aquí nos va a hablar, pareciera ser como de una forma negativa como los predicadores son vistos. La semana pasada fue la parte bonita, ¿cierto? Palabras agradables que se usan para poder captar la atención y poder decir la verdad, pero aquí nos va a decir que los predicadores son como los aguijones o los que lanzan dardos o lanzan saetas o lanzan piedras desde el púlpito. ¿Sí? A mí a veces me dicen, pero es que usted echa mucha piedra. Bueno, la Biblia dice que esa es la función de los predicadores, lanzar piedras o lanzar dardos o lanzar pullas a la audiencia,
De hecho, tiene que hacerse con sabiduría y tiene que hacerse con precisión y exactitud para lograr el fin, porque el fin no es ofender a la audiencia, sino el fin es que la audiencia se vuelva a Cristo y se arrepienta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos va a dar un ejemplo muy interesante. Yo sé que todos ustedes han estado en el campo, algunos son campesinos como yo y otros han ido al campo y han conocido cómo se trabaja en el campo. ¿Han montado a caballo alguna vez? ¿Sí? En el campo, los que saben manejar caballos y usan los caballos para su trabajo y para rodear el ganado o para ir al campo, dentro de su atuendo de vestuario para montar caballo, tienen en sus pies o en sus zapatos o en sus botas unas espuelas. ¿Sí las han visto? ¿Para qué usan esas espuelas? Para apoyar el caballo en la ingle, ¿cierto? Y para hacer que el caballo se despierte y corra. ¿Sí sabían eso? Es decir, un caballo para que camine y camine derecho y camine rápido y corra y avance, toca pullarlo. Porque si no se puya, el caballo se queda comiendo pasto, o se duerme o se distrae y no avanza, y el que está cabalgando necesita llegar a su destino. Alguien diría que eso es duro, que eso es maltrato, ¿cierto? Los que usaban bueyes en la antigüedad para arar la tierra ponían un empleado atrás, que era un criado, un obrero o un campesino que iba atrás de los bueyes con una puya o con un pullón que podía ser de varilla o que podía ser de un palo con una punta aguda para hurgar o pullar o punzar a los bueyes para que los bueyes avanzaran. ¿Qué les transmite esa idea? Es básicamente lo que va a decir acá el rey Salomón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es que el fin de la estimulación. ¿Para qué se da la estimulación temprana en nuestros hijos a través de la predicación de la palabra? ¿Cuál es el fin? El primer fin es despertarlos. ¿Y despertarlos por qué? Porque si no despertamos la vida y la fe y la obediencia y la confianza de nuestros hijos en el Señor, ellos se quedan dormidos. ¿Cuántos de ustedes tienen que despertar a sus hijos en las mañanas? Toca a veces decirle, ole mi hijo, levántese, o maestro, ¿qué le pasa? ¿Se va a pasar dormido el día? ¿O piensa que la vida solo consiste en dormir? Nosotros como padres, o como jefes, o como patrones tenemos que despertar. Eso hace un patrón o un jefe de personal en una empresa. Por eso se necesitan jefes de personales o supervisores, para que despierten a los trabajadores. Si el jefe no está puyando, o hurgando, o lanzando dardos, ¿qué pasa con los empleados? A las 11 de la mañana ya están cansados y sentados y pidiendo descanso. Pero el patrón necesita que trabajen hasta las 5 de la tarde o la jornada completa. Entonces tiene que poner un jefe o un coordinador o un supervisor para que esté con el pullón hurgando a los trabajadores para que trabajen. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que la palabra estímulo, que viene del griego, la etimología de estímulo es hurgar, o pullar, o punzar? Es decir, estimular es pullar a alguien para que se despierte y camine, porque si no, se quedó dormido. Eso es estímulo. El estímulo era la espuela que tenían los que cabalgaban para hurgar a los caballos, o los que usaban los criados para empujar a los bueyes a que araran y cumplieran la tarea del día. Esa es la palabra estímulo. Hoy en día nosotros cuando pensamos en estímulo pensamos en algo romántico, ¿cierto? Como que me dieron un regalo y me estimularon, me dijeron una palabra bonita y me estimularon, me dieron una buena noticia y me estimularon. Y pensamos que la palabra estímulo tiene un concepto como dulce y agradable, pero en la raíz etimológica del origen del término, estímulo es una palabra fuerte que implica necesito que me hurguen o si no yo no camino, necesito que me pullen, necesito que me estén despertando constantemente o si no me quedo dormido. Y eso es lo que dice la Biblia que hacen los predicadores. Entonces lo primero que hacen los sabios predicadores es predicar para hurgar la conciencia de la gente. ¿Cómo les parece? Ustedes vienen muy bonitos, muy bien presentados, se sientan muy cómodos, pero el que pasa acá al frente tiene que incomodarlas.
Esa es la tarea que tiene un predicador, incomodarlos. ¿Por qué los incomoda? Porque ustedes están muy cómodos. Y no es bueno que frente a Dios estemos tan cómodos, porque tan cómodos nos podemos quedar dormidos. Y si nos quedamos dormidos, ¿qué pasa si el Señor nos llama y estamos dormidos? Recuerden que la Biblia dice que hay que estar despiertos, que hay que estar vigilantes, que hay que estar atentos, que tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y necesitamos quien nos despierte. Bueno, los predicadores tenemos esa difícil tarea. Por eso la tarea de los predicadores no es fácil, porque los predicadores primero tenemos que estar despiertos nosotros y segundo tenemos que pasar a despertar a los que se están durmiendo. ¿Y por qué uno se puede dormir en este mundo? Las ideologías adormecen, el bienestar de este mundo adormece y entretiene, los discursos que la sociedad nos da son para entretener o para adormecer, para tranquilizar la conciencia, pero el Espíritu de Dios por la palabra nos despierta. Por eso es importante venir a la iglesia, porque es probable que durante toda la semana nos estemos durmiendo y venimos el domingo casi dormidos y necesitamos que la palabra nos despierte, nos hurgue, nos dé un pullón, nos pulle la conciencia, nos pulle las costillas, los lomos y nos hurgue y nos haga avanzar y nos despierte y nos diga, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi vida. ¿Qué pasa si muero hoy? ¿Qué pasa si tengo que enfrentarme a Dios con esa condición en la que vivo? Es decir, nos despierta. Isaías 22:23 dice, y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre, hablando de la herencia que viene a través de Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la estimulación temprana? ¿Para desarrollar artistas y deportistas y políglotas? ¿O para qué sirve la estimulación temprana? Para despertar la conciencia, para que nosotros despertemos desde niños y jóvenes nuestra conciencia para con Dios y procuremos estar despiertos y atentos en todo lo que Dios nos llama y para que nuestros sentidos sean excitados, dice la Biblia, es decir, despiertos. Cuando uno tiene una tarea muy larga en la casa o en el trabajo y uno sabe que está cansado, ¿qué hace uno para mantenerse despierto? Se toma un café, se toma un energizante, se toma una bebida caliente, o sale y da una vuelta, o va y se baña la cara. Bueno, uno hace algún ejercicio porque uno dice, me quedé dormido y tengo que terminar la tarea, no puedo quedarme dormido. O si uno va conduciendo y le da sueño, pues no es conveniente conducir estando con sueño. ¿Qué debe hacer? Pues bajarse, despertarse, dormir un poco, o buscar la manera de estar con los sentidos bien despiertos y con buenos reflejos para cumplir la tarea. Amados hermanos, esa tarea de despertar la conciencia solo la cumple la palabra de Dios. No la cumple ni el psicólogo, ni el pedagogo, ni el influencer, ni el entretenedor, ni el charlatán. Solo la palabra de Dios despierta la conciencia. Miren lo importante, porque es posible que alguno de ustedes diga, ¿y por qué todos los domingos en la iglesia? ¿Y por qué siempre nos dicen lo mismo? Bueno, nosotros vamos a otros lugares para lograr otros fines. Por ejemplo, si vamos al gimnasio, queremos tener mejor estado físico, queremos tener un poco más de condiciones pues, cardiovasculares para poder funcionar. Si vamos al médico, queremos tener un mejor estado de salud. Si vamos al supermercado, queremos comprar pues, lo que necesitamos para nuestro consumo y nuestra energía física. Pero si vamos a la iglesia, ¿qué estamos necesitando? Que alguien despierte nuestra conciencia, que alguien nos diga, no es por ahí, y despiértese por favor porque usted se va a estrellar, usted va rumbo al abismo, usted como va mal, corrija su caminar, y eso lo hace solamente la palabra, porque la palabra es como una espada de dos filos que tiene la finalidad de corregir, de despertar, de incitar y de hacer que volvamos a la acción. ¿Qué pasa con ese trabajador que sabe que el jefe no vuelve hasta el otro día? ¿Qué pasa a las 10, 11 de la mañana cuando ya sabe que nadie lo está mirando, que no hay cámaras? ¿Sí? Se pone a chatear, se pone a hacer llamadas, se relaja, toma el descanso más largo de lo que es y después dice que no hubo ventas. No, es que no vendió, él se quedó dormido, se quedó entretenido. Pero ¿qué pasa cuando él sabe que llega el supervisor? Que llega el jefe, que llega el patrón. Se despierta, solo la llegada del patrón lo despierta.
porque él sabe que esa visita es la visita que él necesita para estar despierto, para cumplir su función. Ahora, espiritualmente, ¿qué necesitamos para estar despiertos? Pues no es cafeína, ni es un energizante para estar despierto, necesitamos la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos despierta, es el Espíritu Santo el que nos lanza los dardos y nos dice, mire, estás mal, estás equivocado, tienes que corregir, y esos dardos son pullas que llegan a la conciencia. No sé si les ha pasado que muchas veces en la prédica uno dice, pero ¿por qué el predicador dijo eso? O sea, ¿cómo se enteró? ¿Quién le llevó la información? No, pues nadie le llevó la información, porque no estamos pescando informaciones, sino que es el Espíritu Santo el que sabe qué necesidades tenemos y directo a esas necesidades nos lanza el dardo, ¿cierto? Nos lanza la saeta y nosotros simplemente recibimos ese dardo y decimos, me dolió. Por eso no son apreciados los predicadores. ¿Cuándo han visto ustedes que en un país como el nuestro se celebre el Día del Predicador? O que haya un día para el predicador, pero si hay un día para el perro, un día para el gato, un día para el veterinario, un día para el odontólogo, un día para el psicólogo, un día para las madres solteras, pero ¿dónde está el Día de los Predicadores? Porque a esta sociedad no le interesan los predicadores, ¿sí? No nos interesa celebrar el Día del Predicador porque los predicadores son personas molestas. ¿Por qué los profetas que fueron predicadores del Antiguo Testamento a todos los persiguieron, los exiliaron y los torturaron? Porque son personas molestas a la audiencia y a la conciencia de una sociedad. ¿Por qué los apóstoles fueron todos perseguidos y torturados? Porque ellos eran predicadores y se hicieron molestos. ¿Recuerdan cómo terminó Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Pero qué decía Juan el Bautista? ¿Recuerdan cuál era la predicación? Despierta el héroe que hay en ti, descubre el campeón que hay en ti mismo, eres un triunfador y vas rumbo al éxito. Eso nunca dijo Juan Bautista. Juan Bautista dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando algunos se molestaron y se incomodaron, les dijo generación de víboras, ustedes huyen como cuando ven la hoguera escapando del juicio. ¿Creen que van a escapar? No van a escapar, porque se van a tener que enfrentar a la ira de Dios. Y no les gustaba el discurso de Juan y terminaron matándolo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí? Y ellos dijeron, pero ¿cómo así que tenemos que comerte? Nos gusta el pan cuando tú lo multiplicas y nos lo repartes ahí en la montaña, pero comerte a ti, no, eso no es así. Y Jesús les dijo, si no lo hacen, no son dignos de mí. Y dijeron los discípulos, dura es esta palabra, ¿se acuerdan? Nunca aplaudieron cuando Jesús habló, ¿sí se dieron cuenta? No hay un aplauso en la Biblia diciendo, bravo, ese es, qué buen discurso, fabuloso, y toda la gente de pie. No, la gente dice, se compungía, otros crujían los dientes, otros inclinaban su rostro y otros decían, entonces, ¿qué haremos? ¿Recuerdan? Entonces Jesús les dijo, el que robaba no robe más, el que extorsione no extorsione más, el que esclavizaba no esclavice más, amen a Dios y guarden sus mandamientos. ¿Y se acuerdan qué pasó con esa multitud? Se fueron todos. Se desocupó el auditorio, quedaron las bancas vacías. Y Jesús, cuando quedaron pocos, no les dijo, bueno, traigan a otro porque quedamos poquitos. Miren a ver si invitan. Jesús les dijo, ¿y ustedes no quieren irse también? Pues si quieren irse, váyanse. Dura es la palabra, ¿estamos de acuerdo? Porque nosotros pensamos que hay que llenar el auditorio y que es más elocuente el lugar cuando hay más audiencia, y Jesús decía lo contrario, váyanse porque ustedes han hecho de mi casa una casa de mercado. Desocupen de mi casa, mejor que esté vacía y no que esté llena de mercaderes. Mejor que esté vacía y no llena de fariseos y de hipócritas. Mejor que queden poquitos, pero que teman y guarden mis mandamientos, y no que queden un poco de gente con otros intereses. ¿Cómo les parece? Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Amados hermanos, los predicadores tenemos una tarea muy difícil. Dice la Biblia que cuando Esteban habló, crujían los dientes contra él, como fieras depredadoras que querían destruirlo y aniquilarlo.
y luego cogieron piedras y lo apedrearon y lo mataron con la venia de Pablo en ese momento. ¿Qué fue lo que dijo Esteban que no les gustó? Esteban hizo una prédica extraordinaria, un recuento histórico de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué no les gustó a ellos? Cuando Esteban los miró a los ojos y les dijo: ustedes mataron a Cristo, el autor de la vida, y la sangre del Salvador recae sobre sus conciencias, y ustedes tendrán que dar cuenta por haber matado al justo. Y ahí no les gustó ese pedacito, y como no les gustó, lo apedrearon. Amados hermanos, dice la Biblia, las palabras de los predicadores, de los sabios, de los que predican para agradar a Dios y no agradar a la audiencia, son como aguijones. Es decir, caen donde duele y a la audiencia no le gusta. Por eso mucha gente deja de venir a las iglesias. Hay gente que dice que no se metan con el diezmo porque yo por acá no vuelvo, ¿sí? Que no se metan con mi vida privada porque yo no vuelvo. Que no se les ocurra decirme que merezco una disciplina porque yo no vuelvo. Bueno, entonces no venga. Porque si no quiere disciplina, no quiere que les pongan el evangelio, no quiere que le digan la verdad, no quiere que le despierten su conciencia, pues está en el lugar equivocado. ¿Sí me hago entender? Pero si usted quiere escuchar la verdad, si usted quiere que esos dardos duros y fuertes de la palabra lo transformen, pues usted está en el lugar correcto, porque aunque duela, sabemos que es lo mejor, porque son pullas para despertar la conciencia. Cuando uno va al médico, el médico cuando le va a dar el diagnóstico, el médico no le dice: mire, le traje aquí una agüita de valeriana, siéntese aquí en un lugar cómodo, venga, lo abrazo, le doy un beso, le digo que lo quiero mucho, venga, lo consiento porque le voy a leer el resultado. ¿O alguna vez el médico ha hecho eso con ustedes? Uno llega, el médico se sienta, lo examina y luego le dice: bueno, comenzamos tratamiento porque su diagnóstico es esto. Y uno no tiene tiempo ni de reaccionar, porque él no le dice: mire, usted es muy importante, pues yo quiero decirle algo, pero no se preocupe, bueno, mejor no le digo. No, el médico llega y le dice: usted tiene esto. A mí me dijo así en estos días, me dijo: usted tiene un Parkinson, lo va a sufrir 30 años, tiene que cuidarse, tiene que comenzar tratamiento y comienza a partir de esta semana. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo tiempo para qué? Ahí me cayó el dardo, ¿sí? Ese varillazo, y uno no se puede levantar, pero tiene que levantarse y seguir porque no hay otra opción. Es decir, los médicos que son científicos de la salud, ellos no nos doran la palabra ni el diagnóstico, no nos dicen con romanticismo las cosas, simplemente nos dice: usted está enfermo, se cuida o se muere. Está preparado para cirugía, en 15 días tráigame los documentos y programamos la cirugía. Me dice: pero ¿y por qué, doctor? Bueno, eso es lo que arrojan los resultados y la cita con ellos. Esa es la tarea del predicador, amados hermanos, despertar. Si a usted la prédica lo adormece, es probable que usted está demasiado dormido o que está en el lugar equivocado, porque la palabra lo tiene que despertar. La palabra es el estimulante, es el excitante que despierta a los pecadores. O reaccionan a favor o reaccionan en contra. Recuerden que algunos dijeron: blasfemia habla, y lo mataron, porque la palabra fue muy dura. Y otros dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro y Juan les dijeron: creen en el Señor Jesucristo, o también en otro lugar, arrepiéntanse y bautícense y teman al Señor y guarden sus mandamientos. Amados hermanos, la palabra de Dios no es una palabra suave. Si fuera suave no sería divina y no sería de dos filos. La palabra de Dios sirve para despertarnos, y si no nos despierta, entonces no es palabra de Dios. O fue mal expuesta, o estamos demasiado dormidos, aletargados, que nada nos despierta. Jueces 3:31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Con una aguijada, es decir, con un aguijón. ¿Cómo mató Sangar a los filisteos? Con un punzón, con los cuales punzaban a los bueyes, es decir, con un aguijón. No era una quijada de bueyes, no fue una quijada, un hueso de la cabeza del buey, sino con una aguijada, es decir, con un punzón. Primera de Samuel 13:21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Y en Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan de ese episodio? Cuando Saulo huía con cartas para matar a los cristianos. Saulo tenía la autorización de llegar a las iglesias o a las sinagogas o a las casas donde se reunían a las 9 de la mañana cuando estaban los hermanos reunidos. Bueno, Saulo creo que llegaba un poquito más tarde por aquellos que llegan más tarde, ¿cierto? Y encontrarlos a todos reunidos, y cuando llegaban los tomaba por presos y a muchos de ellos los mataba. Cuando el Señor llamó a Saulo y Saulo se vio frente a Jesús en ese encuentro en Hechos 9, Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le hubiera podido decir Jesús? Yo soy Jesús que te ama mucho. Yo soy Jesús y tengo un plan maravilloso para tu vida. Yo soy Jesús y te amo tal como tú eres. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le hubiera podido decir eso, que sería la fórmula para la predicación hoy. Jesús no le dijo, tengo un plan maravilloso, Pablo, y quería verme contigo porque me encanta saber que tú me amas y yo voy a hacer algo maravilloso contigo. Te voy a enviar a las naciones a predicar. Mire lo que le dijo Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese fue el aguijón, ¿cierto? El dardo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, ¿contra quién estaba peleando Pablo o Saulo? Contra Jesús mismo. Y Jesús mismo en ese encuentro no escatimó la oportunidad para decirle lo que tenía que decirle de frente en la cara y para que le doliera. Nosotros a veces suavizamos la palabra. Entonces, cuando vamos a encontrarnos con un pecador, en lugar de decirle tú eres pecador y estás enemistado con Dios, ¿qué le decimos? Pues yo te aprecio, y tú eres muy valioso, y yo te quiero, y tú eres mi mejor amigo, y me encanta nuestra amistad, y me encanta que estemos juntos, y estoy orando por ti para que Dios te bendiga. ¿Le dije algo o no le dije nada? No le dije nada. No le dije lo que yo tenía que decirle. ¿Cuál era el mensaje? Usted es pecador y tiene que arrepentirse. ¿Se acuerdan cómo Jesús predicaba? Arrepentíos y conviértanse y hagan frutos dignos, decía Juan, de arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta, y esa es la predicación. Y en Timoteo 2 capítulo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿qué es más útil para nosotros? ¿Que nos digan la verdad aunque nos duela o que nos engañen con palabras bonitas? ¿Usted qué prefiere? ¿Que alguien lo embolate y le robe una plata? ¿O que alguien de frente le diga, mire, présteme una plata, pero yo no sé si se la pueda pagar? Pues uno dice, yo no se la presto. O se la presto con conocimiento de que la voy a perder. Pero si alguien me dice, mire, présteme la que me llega una platica mañana y yo con seguridad mañana lo visito y se la pago, y no me la trae, pues me engañó. Pero me engañó con palabras atractivas o suaves. Amados hermanos, la palabra de Dios tiene una función y es estimularnos, es decir, despertarnos. Y para despertarnos, como estamos tan dormidos en el pecado, nos tiene que pullar. ¿Sí? No es un toquecito suave como, ora, levántese, despiértese, sino un pullón. ¿Alguna vez a ustedes le echaron agua fría cuando estaba en la cama para despertarlo? ¿O fueron y le quitaron las cobijas y lo bajaron descubierto? Y uno dice, ahí me desperté rapidito. Pero si uno le dice suavecito, levántese, no se despierta. Uno necesita sentir un impacto, o frío, o agua, o un empujón, o un pullón, para uno reaccionar y rápidamente tomar conciencia. Entonces necesitamos ser despertados y por eso la palabra nos puya. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Segundo propósito de los aguijones o los clavos hincados. Es importante lo que el rey Salomón va a hablar porque esto hace parte de una tecnología posiblemente moderna en la época de Salomón, que era la elaboración y uso de clavos. Sí, estamos hablando de hace 3000 años.
Y los clavos pues se hacen de hierro, o de bronce, o de aluminio, o de materiales aleatorios. Y dice la Biblia que Salomón está hablando de clavos hincados. Es decir, ya existía esa tecnología para la construcción, especialmente los clavos se usaban para construir tiendas. Recuerden que había población nómada y muchos de los pobladores, de los pastores o de los ganaderos, no tenían viviendas fijas, tenían que tener tiendas portátiles con pieles de animales o con lonas, y para anclar las tiendas o para asegurar las tiendas tenían que sembrar clavos o enterrar clavos, que son puntiagudos y que pues entran con facilidad en la tierra, y así aseguraban las tiendas. Pero ¿saben para qué más usaban los clavos en la antigüedad? Los usaban para poner linderos en los terrenos y que los animales no se pasaran. Hoy en día se usan cercos, y se usan cercos de púas. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha trabajado con púas? Si han trabajado poniendo cercos o templando los alambres para asegurar los cercos y poner los límites, esas púas son puntiagudas y se entierran con facilidad y se infecta donde se entierra y duele mucho, un pullón de una púa de esas. ¿Para qué se ponen púas en los campos o cercos? Para poner límites para que los animales no se pasen el límite. Si hay un abismo, el dueño del ganado tiene que poner púas, porque si no los ganados se pasan y se pueden despeñar y se mueren. O si ahí sigue el terreno del vecino, hay que poner un cerco bien bueno, porque si no mi ganado se pasa al del vecino, o el del vecino se pasa a mi cultivo y me daña el cultivo. Así se hacía también en la antigüedad. Para poner límites para que los animales no se cruzaran, se tenían que poner púas o clavos, ¿sí? O incluso en algunos lugares se ponen cercas vivas con plantas espinosas, ¿sí? O cercas de plantas espinosas, y esas cercas evitan que el animal se acerque, porque el animal sabe que si se acerca a esas púas o a esas plantas espinosas, se chuza. Ahora, yo no sé si ustedes me están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Estamos hablando de los predicadores que predican para despertar la conciencia. Pero el primer ejemplo fue el de los bueyes y los caballos. Y el segundo ejemplo es del ganado, que necesita límites. Es decir, no hay un ejemplo que tenga que ver con el ser humano, sino que el ejemplo del uso de los aguijones es para animar a los caballos a caminar y animar a los bueyes a trabajar, y el uso de los clavos es para poner límites, para que los animales no se crucen. Es decir, la palabra que está usando Salomón, que es muy profunda, está tomada de la observación de los animales. Es decir, un animal para que trabaje toca pullarlo. ¿No será que usted también necesita que lo pullen? Un burro no avanza si no lo pullan. Entonces, ¿no será que usted también se está quedando dormido? Un animal, si no le ponen un clavo o una cerca, él se cruza, él no tiene la conciencia, bueno, hasta aquí es el límite de mi amo. No, él va avanzando buscando agua, buscando pasto, caminando. Entonces, para que no se pierda hay que ponerle un límite, y el límite son las cercas o las púas o los clavos. Noten lo interesante, amados hermanos, porque lo que está diciendo aquí el rey Salomón es: los predicadores tienen la tarea de despertar la conciencia de la audiencia, porque andan dormidos por el mundo y por el pecado. Pero los predicadores también, que somos los padres y que somos los pastores y los instructores también de nuestros hijos, tenemos también la tarea de poner límites. El predicador pone límites. Si un predicador no pone límites, ¿qué pasa con las ovejas? No, les iba a decir los burros, pero no. Con las ovejas, con los bueyes. ¿Qué pasa con los corderos? Se pierden y se salen del rebaño y no sabe uno dónde encontrarlos. Entonces hay que poner, recuerde que la Biblia habla de un rebaño, un redil, es decir, un terreno donde pueden circular libremente las ovejas, pero de ahí para allá no se pueden cruzar, porque si cruzan el límite están fuera del redil. Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Quién es el que nos pone límites a nosotros? La palabra de Dios. ¿Ustedes por qué están hoy tan felices siendo que es puente festivo sentados acá? Les quiero acordar, hacer pensar que es festivo. ¿Por qué están acá? Porque Dios nos pone límites. Si no tuviéramos ese límite, no estaríamos acá.
¿Por qué nosotros confiamos y creemos solo en la palabra de Dios? Porque Dios nos ha puesto límites. ¿Por qué nosotros cuando tenemos una adversidad no reaccionamos con violencia o con venganza? Porque Dios nos ha puesto límites, y esos límites son como unas púas, entiéndame el cerco en el campo, como unas púas que si uno se arrima, se chuza. Si han visto algunas vacas o terneros que están llenos de cicatrices, esos son los más rebeldes. Sí, en serio. Las vacas que están llenas de cicatrices, que cuando sacan esa piel no sirve para hacer buenos bolsos o buenas botas o buenos asientos con esas pieles, son las vacas, por eso la vaca tiene la culpa, ¿sí? Porque se arrimó tanto a la púa que su piel está toda llena de cicatrices. ¿Y por qué se arrimó a la púa y las otras no? Porque era la más rebelde y quería todos los días ensayar si todavía eso pullaba, ¿cierto? Se acercaba al límite y se tocaba y rozaba su pancita, su lomo con la púa diciendo, ¿será que hoy me va a pullar o será que hoy sí me puedo cruzar el límite? Miren, amados hermanos, no hay ese mismo ejemplo para nosotros. Dios nos ha puesto límites, y esos límites son límites serios y seguros para delimitar nuestro camino y que vivamos bien. Pero ¿qué hacemos los más rebeldes? Yo estoy entre ellos. ¿Qué hacemos los más rebeldes? Nos acercamos todos los días a la orillita y miramos a ver si con un algodón, con un colchoncito, con una almohadita podemos suavizar la púa y podemos cruzar y podemos pasar el límite. Y si pasamos el límite, ¿qué decimos? Lo logré, no era tan difícil cruzar el límite. Eso hizo el hijo pródigo, cruzó el límite y él lo logró y vivió perdidamente. ¿Y recuerdan cómo regresó? Humillado. ¿Cuántas cicatrices tiene usted por acercarse al límite, a las púas, a los clavos, intentando pasar el límite? Mírense los brazos, mírense los lomos, el abdomen. ¿Cuántas cicatrices tenemos intentando saltar el límite, la cerca, y pensando que no pasa nada? Eso es lo que está diciendo aquí el rey Salomón. Un predicador tiene la tarea de exponer los límites, que son las púas que Dios nos pone para que no crucemos y no nos pasemos al terreno peligroso. Y el predicador tiene la tarea de presentar esas púas y decir, no pasen porque van a sufrir consecuencias. Pero ¿qué hacen las ovejitas? Pasan, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. El día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿No era esa una cerca? ¿No esa era una cerca con unos límites seguros, pero certeros y con grandes consecuencias? Si ustedes se arriesgan a acercarse al límite y pasan el límite, hay consecuencias, van a morir. ¿Pero qué dijo Adán y Eva? Como muy exagerado, ¿cierto? Mi mamá, mi papá, muy exagerado. Ese pastor, qué exagerado. Yo voy a probar y yo creo que no es tan difícil. Yo creo que no voy a morir. Yo creo que más bien voy a aprender. Voy a tener experiencia. Y yo vengo y les cuento cómo me fue. ¿Y qué nos contó Adán y Eva después de que regresaron? Las púas sirven para delimitar. Y como son púas, hieren. Por eso dice que las palabras oportunas de un sabio predicador, que puede ser el pastor, que puede ser el anciano, que puede ser el diácono, que puede ser el maestro, o que puede ser los padres en la casa, que son los sabios instructores de los hijos, son como clavos hincados que hieren. Dígale a su hijo que no lo deja salir el fin de semana y verá que le dice, usted no me ama, usted me odia. ¿Han escuchado eso o no? Y si ellos son más osados, le dicen, te odio. Uno dice, me puedes odiar, puedes hacer lo que quieras, pero no sales. Pero hay padres que dicen, bueno, me odian, yo no quiero que me odien, entonces vaya y venga el martes. Les dejamos cruzar los límites, ellos son heridos por el pecado y nosotros también por nuestra negligencia y falta de mantener el límite. Yo les pregunto, ¿nos ha suavizado Dios el límite desde el comienzo? O sea, lo puso así alto y después dijo, como nadie lo puede cumplir, voy bajando la cerca, voy bajando la cerca.
y la voy bajando, les voy quitando las púas y les pongo ahí florecitas, o simplemente un letrero, pase con cuidado. No, Dios no nos ha puesto letreros, pase con cuidado, tenga precaución, nos dice no, punto. Si usted cruza, se lastima, tiene las consecuencias, y si no cruza, pues Dios en su bondad lo bendice, porque ese es el propósito. Esos son los límites que nosotros ponemos. Hay algunos que dicen, pastor, pero ¿y uno tiene que ir todos los domingos a la iglesia? No, la Biblia ordena, usted verá si viene o no. Si no quiere venir o no puede o no es constante, esa ya es decisión suya, pero la orden está clara. 6 días trabajarás y un día le pertenece al Señor. Pero es muy exagerado, pastor. Debiera los puentes festivos no hacerse culto dominical. ¿O por qué no ir uno a hacer culto a la playa o al centro comercial? Jueces capítulo 4, 21. Pero Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniéndole un mazo con su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Miren que acá está el contexto de lo que estamos diciendo. Un ejemplo histórico de la muerte de Sísara. ¿Quién mató a Sísara, que era el enemigo del pueblo hebreo? Lo mató Yael, que era una mujer también hebrea, pero que no hacía parte de los que estaban en el ejército, pero él llegó a pedir auxilio y le dijo, entre que yo lo refugio. Él estaba cargado de sueño. ¿Qué necesitaba él? Que lo despertara. ¿Y cómo lo despertó ella? Con una estaca en la sien. Eso dice la Biblia. Se le fue un poquito la mano, ¿cierto? No, no se le fue. Ella está considerada como una de las mujeres valientes en Israel, que supo librar a Israel de la opresión de los filisteos. Es decir, tuvo el valor, tuvo la tenacidad, tuvo la audacia. Soy mujer, no importa, estoy sola, estoy indefensa, pero o es ahora o nunca. Debo librar a mi pueblo de la opresión. Barak y Débora llevaban semanas y meses persiguiendo a Sísara y no habían podido lograr cogerlo. Y esta mujer simplemente le dijo, entre, ¿y qué le provoca? Y le dio un vasito caliente de leche, que es un somnífero preciso, lo durmió y luego lo hirió con un clavo. Salmo 119, 70. Se engrosó el corazón, miren por favor, escuchen. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Cómo está el corazón del impío y del necio? Gordos, es como un animal de ceba, como esos animales que uno está preparando para el aniversario, para el fin de año. Es un animal engordado de ceba. ¿Y qué le penetra a un animal engordado que tiene la piel gruesa y que tiene ese colchón pues de grasita? ¿Qué penetra en eso? Un clavo bien fuerte, o lo mata o lo despierta, o reacciona, pero no puede quedar dormido. Eso es lo que dice aquí el Salmo, porque dice, ¿cómo está el pecador sin Cristo? Dormido, pero ¿cómo más está? Gordo, porque se satisface de todo, come lo que quiere, se complace en todo lo que quiere, no tiene ningún límite. Él está supremamente gordo y lo único que lo puede despertar es un buen pullón que da el Evangelio diciéndole arrepiéntete, o si no, no reacciona. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿por qué se compungieron de corazón? ¿Qué les dijo Pedro y Juan que se compungieron? Pedro y Juan les dijo, Cristo estaba anunciado. Ustedes debieron haber sabido que Cristo venía, pero ustedes se confabularon con los sacerdotes y los enemigos de Cristo, y en lugar de creerle a Cristo, le creyeron a los sacerdotes y mataron a Cristo. Y Pedro les está diciendo, es que yo los vi hace un mes desfilando diciendo crucifícale. Ustedes todos entregaron al Cristo, ustedes todos son responsables de la sangre de Jesús. Ustedes debieron haberlo defendido y ustedes lo entregaron. Ustedes son malos, malvados y corrompidos y tienen que enfrentarse a la ira de Dios. ¿Y qué dijeron muchos de ellos? Entonces, ¿qué haremos? Y él, ¿qué les dijo?
siembre una siembra de dinero en la iglesia, ¿qué les dijo? Haga una penitencia, suba descalzo a un sitio y haga una penitencia, dé unos mercados a los pobres y ahí tranquiliza su conciencia. No, arrepiéntanse y conviértanse porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Si no se arrepienten, no hay esperanza. ¿Eso no fue un gran clavo? ¿No fue una gran puya que hirió la conciencia y terminaron arrepentidos? A los necios le hiere la conciencia y se ofenden. Los necios, cuando escuchan la palabra, los que no están destinados para salvación, se molestan. Esdras 9:8, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y recuerden lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, si a ustedes no los ha quebrantado la palabra, ustedes todavía no han nacido de nuevo. Si alguno está aquí que dice, no, para mí la palabra me encanta, es suavecita, es dulcecita, me encantan las promesas, usted no ha nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo necesitamos que la palabra nos hiera. Cuando estamos enfermos del pecado, tenemos que ir al médico y el médico no nos dice, mire, tome una agüita de valeriana o una agüita de caléndula. ¿Qué nos dice el médico? Va para cirugía, hay que amputar, hay que hacer trasplante, hay que hacer una incisión. ¿Y cómo? Y eso duele. Hay heridas, hay cicatrices, hay recuperación, pero nos recuperamos de la salud y podemos contar la historia. Igual hace Cristo, que es nuestro médico por excelencia. Para sanarnos del pecado nos tiene que herir primero. Nos tiene que quitar los órganos o las partes afectadas y hacer cirugías fuertes y profundas, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, ¿para qué sirven los aguijones? Para despertar la conciencia, para que no durmamos y despertemos y reaccionemos y avancemos y estemos conscientes de nuestros deberes. ¿Para qué más sirven los aguijones o los clavos? Para poner límites y para herir a quien vaya a cruzar el límite y tenga su propia y su merecida consecuencia. Por eso en las casas muchas veces o en las empresas hay concertinas, que son puyas o púas para evitar que los ladrones ingresen y para alertar a las personas diciendo, pues aquí no, o salgo por la puerta o no puedo salir porque no hay otra manera, o si no salgo herido. Y en tercer lugar, los aguijones o los clavos, dice aquí que se hincan o se clavan para fijar las cosas. Hoy en día no se usa mucho en las casas, pero en la antigüedad era muy común que las casas estuvieran llenas de clavos, en las columnas o en las esquinas o en los rincones de la casa o detrás de la puerta, ¿recuerdan? Puntillas o clavos puestos. ¿Para qué se ponían esos clavos detrás de la puerta o en las columnas de la casa? Para colgar cosas, para fijar cosas, para poner el cuadro, la lámpara, el espejo, la chaqueta, los aperos de las bestias. En los campos se soluciona todo con clavos. Si tenga clavos y un martillo, usted soluciona el problema. Eso es buena tecnología para uno enfrentar dificultades en la casa o en el campo. Entonces hay una dificultad, necesitamos colgar algo, un clavo bien fuerte y se puede colgar. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. La palabra de Dios también sirve para colgar o para sustentar o para apoyarnos, ¿sí? Si usted quiere colgar algo, tiene que asegurarse de que ese clavo resista. Porque si usted pone un clavo muy débil y cuelga un objeto muy pesado, ¿qué va a pasar? Se rompe la lámpara o se rompe el bafle, el sonido, lo que uno haya puesto, la vajilla se cae y se rompe porque ese clavo no era tan resistente. La palabra de Dios es un clavo que resiste toda ideología y todo cambio. Y es un clavo que está fijado y que no se va a caer y ahí nos podemos colgar o asegurar. Y no importa lo que pase, estamos asegurados en ese clavo que es la palabra y no va a caerse.
¿Se acuerda lo que la Biblia habla sobre? Se me fue el término que iba a decir. Pero la Biblia habla sobre nosotros asegurarnos de la palabra y estar fijos o firmes en la palabra, seguros, asidos. ¿Se acuerdan donde dice asidos de la palabra? Esa es la idea. Hay un clavo y usted lo que hace es asegurarse y no se va a caer de ahí, porque ese clavo no se va a aflojar ni se va a soltar. ¿Se acuerdan lo que sucedía cuando había hombres en el campo hebreo que asesinaban de manera involuntaria a otro? ¿Se acuerdan cuál era el lugar de refugio para ellos? Correr al templo o al tabernáculo y agarrarse de los cuernos del altar. Y los cuernos estaban en la parte alta del altar del sacrificio. Y llegaba y se abrazaba de los cuernos y de ahí no se soltaba. ¿Algún día se aflojaron esos cuernos y se cayeron? ¿Se acuerdan de qué material estaban hechos esos cuernos? De bronce. De bronce, es decir, de un material resistente. ¿Y recuerdan qué simbolizaban esos cuernos? La justicia de Cristo. Es decir, usted se puede apoyar, sustentar, agarrar, sostener de la justicia de Cristo. ¿Será que se le va a mover esa justicia? ¿Será que se le va a caer y lo va a botar al piso y usted se va a lastimar? ¿Será que si usted se agarra de la verdad y se sostiene duro, esa verdad se despedaza, se rompe o se quiebra? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas teorías han sacado de las emociones en la sociedad? ¿Cuántas teorías cognitivas hay? ¿Cuántas teorías económicas hay? ¿Cuántas teorías políticas hay? ¿Cuántas teorías médicas hay? Y siguen diciendo que esta que servía, la del año pasado, ya no sirve. ¿Cierto? Que la vacuna que servía ya no sirve. Que el medicamento que nos tomamos ya no. Uno dice, ¿qué significa todo eso? Que todas esas teorías, aunque traigan algún aporte y sean de utilidad temporal, no permanecen. No hay una teoría en la historia de la humanidad que haya prevalecido. De hecho, los evolucionistas que hablan de que venimos por evolución y que la Tierra tiene millones de años, ni siquiera se han podido poner de acuerdo en cuántos años tiene la Tierra. Algunos hablan de 240.000 millones de años, otros hablan de 85 millones de años, otros hablan de miles y millones de años. Al fin, ¿cuánto es? O sea, si ya esa es una teoría conformada y elaborada, por lo menos debiera haber exactitud en los términos de tiempo, pero ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo. Pero ¿cuál es el único mensaje que nunca ha quedado en entredicho? ¿Cuál es el único mensaje y la única verdad que se ha cumplido al pie de la letra y no ha caído a tierra? ¿Recuerda? Ninguna de las palabras del Señor cae a tierra. Son clavos que no se aflojan y caen a tierra. Son clavos fijos que usted puede pasar toda la vida y ese clavo ahí está y usted se puede asegurar, usted se puede apoyar, es una verdad segura, confiable y usted puede estar seguro, sustentado o clavado ahí porque es una verdad inamovible. ¿Cómo les parece? Entonces miren lo interesante, ¿por qué es importante que se nos predique el Evangelio? Porque el Evangelio es el único que nos despierta la conciencia y nos llama al arrepentimiento. Porque el Evangelio es el único que nos pone límites seguros y que nos muestra consecuencias si nosotros violamos los límites, y eso es seguro y consistente. Y tercero, porque el Evangelio es el único que nos da seguridad y permanece para siempre y nunca se cae a tierra. Mire, lo que Abraham, Isaac, Jacob vivieron y escribieron sigue vigente. ¿Cómo les parece eso? Sigue vigente, nada ha faltado. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Será que sí ahora existen justos desamparados? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Por qué estamos tan seguros? Porque la palabra de Dios lo afirma y la palabra de Dios es un clavo firme, seguro, es una verdad que está puesta en un lugar donde usted se puede asegurar, agarrar, sostener y se va a mantener. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Para qué sirven? Despertarnos. Y como clavos hincados, ¿para qué sirven? Para ponernos límites y marcarnos y asegurarnos. Y como las palabras que dan los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Amados hermanos, la prédica en la iglesia es muy importante, indistintamente de quién la da, indistintamente de quién es el predicador, si es un hombre sabio,
si es un hombre que teme a Dios y que confía en el Señor y que es fiel a la Escritura, seguirán siendo aguijones dados por un pastor o por un predicador. La iglesia necesita buenos predicadores y buenos maestros. ¿Cuáles son los buenos? ¿Los que tienen muchos títulos? ¿Los que escriben muchos libros? ¿Los que llenan muchos auditorios? ¿Cuáles son los buenos predicadores en una iglesia? Los que son temerosos de Dios, los que hablan conforme a la palabra de Dios, y los que no hablan para agradar a la audiencia, sino para agradar a aquel que los llamó por soldado. Las palabras agradables de los predicadores no son agradables a la audiencia son clavos, pero a los ojos de Dios, ¿cómo son los clavos que para la audiencia son? Para Dios son palabras agradables porque se está hablando con verdad, con rectitud y con exactitud. Es importante recibir esos clavos semanales, esa dosis de instrucción, de dirección y de límites a través de unos pastores. Ahora, noten ustedes que en ese texto que estamos nosotros observando dice, son las palabras dadas por un pastor. ¿Sí miraron su traducción? ¿Cómo aparece la palabra pastor en sus Biblias? Con mayúscula. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el pastor al cual seguimos? ¿Y cuáles son las verdaderas palabras que llegan al corazón y transforman? Y que son las saetas profundas e hirientes que afectan la conciencia. ¿Cuál es ese pastor? Jesucristo. El mismo Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y gracias a Dios porque tenemos predicadores, maestros, instructores en las iglesias, gracias a Dios. Pero las verdaderas palabras que recibimos vienen de Cristo, que es nuestro pastor por excelencia. Y obedecemos a Él a través de los maestros y las autoridades que Dios nos ha puesto. Amados hermanos, ¿es importante entonces la estimulación temprana? ¿Por qué es importante estimular a nuestros hijos desde el vientre al Evangelio? Porque el Evangelio es el único que puede despertar la conciencia. Los otros ejercicios y terapias despiertan la cognición, la motricidad y los estímulos motores o estímulos artísticos, pero el Evangelio despierta la conciencia. ¿Se acuerdan cuando María visitó a Elizabeth? Que estaba Elizabeth en embarazo y María recién había recibido la noticia. ¿Recuerdan qué sucedió en ese episodio íntimo de ese encuentro de las dos mujeres? El bebé Juan saltó en el vientre, ¿y se acuerdan cuántos meses tenía? No era un conjunto de células ahí, amorfas, no, era un bebé con conciencia. Y saltó en su vientre diciendo que, ¿quién está frente a mí? El Salvador. Es decir, él recibió estimulación temprana. Fue expuesto al Salvador desde niño, desde antes de nacer. Fue expuesto a la verdad desde antes de nacer y fue expuesto a Cristo aún estando en el vientre. ¿Cómo les parece? Nosotros necesitamos exponer a nuestros hijos también al Evangelio porque el Evangelio es el que les pone límites. Yo como padre les pongo límites, pero mis límites ellos los van a cruzar. Yo les puedo poner límites, pero ellos no van a tomar conciencia del peligro de esos límites o de la bondad de esos límites. ¿Quién es el único que puede fijar límites serios en la conciencia de nuestros hijos? Jesucristo, el poder del Evangelio. Y es el único que puede hacer que ellos se agarren de la verdad y no la suelten. Y sean nacidos de la verdad y en medio de todos los desafíos de la vida, ellos estén seguros en Cristo. Cuando Jacob dice, mi abuelo y mi papá y yo nos hemos mantenido en esta verdad y ahora mi hijo también, lo que está diciendo es nosotros nos aseguramos de esa verdad, de ese clavo firme que es la verdad del Evangelio. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tan estimulados están? ¿Cuántos pullones recibieron hoy, los hirieron y los van a poner en práctica? Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es tan útil, pero es útil en la medida en que nos hiere, nos lastima, nos humilla, nos avergüenza, nos expone. Nosotros dizque guardando nuestra apariencia, nosotros dizque guardando nuestra imagen, que hablando de autoconcepto y autoimagen y autoaceptación, y tú diciéndonos que somos pecadores, corrompidos, perversos y que estamos muertos en delitos y pecados. Pero no lo haces para ofendernos,
No lo haces para lastimarnos o traumarnos, lo haces porque tú eres honesto y nos dice la verdad. Y porque tú, a través del buen y perfecto pastor que es Jesucristo, y a través de los pastores y maestros que pones en las iglesias para que nos cuiden y velen por nuestra alma, haces que ese mensaje, aunque duro, sea honesto. Y cuando hay honestidad y hay veracidad, es mucho mejor ser heridos y no ser heridos por el engaño. Ya nos hirió el pecado. Hemos sangrado y hemos llorado hasta más no poder por el pecado. Hemos sufrido y hemos quedado esclavos por nuestros propios pecados porque cruzamos los límites. Y ahora, Señor, preferimos que nos hieras tú con tu palabra. Preferimos que nos lastimes y nos hagas sangrar y nos hagas reaccionar y nos excites y nos incites por la palabra y no por las consecuencias de nuestro pecado. O nos hieres tú con tu palabra y nos arrepientes, o nos hiere el pecado y sufrimos la condenación. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, danos sabiduría como padres para poder guiar a nuestros hijos por el buen sendero. Dale sabiduría y temor a nuestros hijos para que consideren tu palabra y para que ellos mismos, que ya tienen conciencia y conocimiento, se acerquen a ti, se acuerden de ti en los días de su juventud, antes que no haya oportunidad. Gracias te damos porque cada domingo no ha faltado, desde que esta iglesia está fundada hace 22 años, no ha faltado un domingo en el cual no se exponga tu palabra en este lugar. Y gracias porque no ha faltado en 22 años en este lugar un predicador que nos llame al arrepentimiento, que nos lea tu palabra y que nos diga qué debemos hacer para corregir nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, no es por falta de predicadores, no es por falta de maestros, no es por falta de sabios instructores, sino por rebeldía nuestra. Ayúdanos, Señor. Y todos los días hemos sido expuestos a la verdad tuya a través del Evangelio y a través de la acción de tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, por favor. Despiértanos, Señor, despiértanos. No nos dejes quedar dormidos, engordando en este mundo de pecado. Despiértanos, Señor, para vivir para ti y para estar sobrios y velando hasta la venida tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.